La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores les da la más cordial bienvenida a la cuarta conferencia Uso Pedagógico de las TICs en Ambientes Globales de Aprendizaje. Académico, dedicado a la docencia y a la investigación con formación inicial normalista. Actualmente se desempeña como profesor investigador de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores. Licenciado en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional. Licenciado en Educación Media en la especialidad de Matemáticas por la Escuela Normal Superior de México. Maestro en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Veracruzana. Maestro en Docencia Universitaria por la Universidad Iberoamérica de Puebla. Doctor en Educación por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Se ha desempeñado como profesor de primaria rural, profesor de Matemáticas de Educación Secundaria Federal, director de Escuela Primaria, asesor técnico pedagógico de la Secretaría de Educación de Veracruz, asesor del Centro de Maestros, asesor de programas financiados por la UNESCO, asesor de seminarios, cursos, talleres y diplomados dirigidos a maestros de la Pedagogía Nacional, profesor de Matemáticas y Humanidades en la Educación Media Superior, asesor del Programa de Escuelas de Calidad de la Secretaría de Educación, asesor sinodal y director de tesis en las licenciaturas de la Universidad Pedagógica Nacional, asesor de cursos, sinodal y director de tesis en la Maestría en Educación Básica de la Universidad Pedagógica Veracruzana, asesor de cursos y director de tesis en el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla, asesor de cursos, sinodal y director de tesis en la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores. Un aplauso, por favor, para el doctor Jorge Florentino Briceño González. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la presencia de todos los que están de manera presencial y virtual esta tarde calurosa aquí en Zitácuaro. Pues más que una conferencia, el día de hoy vamos a tener una charla pedagógica, andragógica, didáctica y un poco por el ámbito de las neurociencias. El título tal vez sea un poco confuso, porque es uso pedagógico de las TIC. Pero a raíz de esta pandemia, vimos que así como muchas disciplinas relacionadas con la educación, también la pedagogía tuvo sus momentos inciertos. Entonces, ¿hasta dónde llegan los alcances y las limitaciones en este momento de la pedagogía y de la tecnología educativa? Eso es lo que vamos a charlar esta tarde, esperando que sea pues de provecho y que sobre todo podamos hacer una especie de análisis, ¿sí? Yo voy a ir planteando algunas hipótesis, tal vez lo que yo les diga no va a ser lo que ya pasó ni lo que es, sino tal vez sea lo que va a ser, pero vamos a hacer un análisis de cómo está la situación educativa en este momento. Incertidumbre, tiempos difíciles, pareciera que estamos viendo una película de Harry Potter, ¿no? El tiempo de locos, dice, no se sabe qué va a pasar con Voldemort. Bueno, pues ahí esa imagen oscura que ustedes ven en la diapositiva es la incertidumbre que estamos viviendo. Muchas teorías, nos guste o no, colapsaron. Muchos autores de libros, de teorías ya comprobables, en este momento se están reestructurando, porque esos 2 años nos mostraron cosas que nosotros ni por aquí hubiéramos pensado que existían. ¿Qué fue lo que más impactó en la pandemia? No fue que los niños tuvieran que ver televisión todos los días, que la mamá tuviera que estar con el niño haciendo las tareas, o que en las noches estuvieran todos esperando al papá para ver en el WhatsApp la tarea. No. Lo que colapsó fue un proceso de enseñanza-aprendizaje que veníamos teniendo con diferentes teorías, desde diferentes ópticas, y nunca nos imaginamos la dimensión de un problema que nos llevó a la época de los primeros
Homo sapiens o tal vez Homo neandertales. ¿Cómo aprendieron a cazar los neandertales? ¿Alguien les enseñó? Seguramente vieron que los lobos cazaban en manada a los mamuts y ellos de uno en uno pues terminaban muertos. Ahí empezó el aprendizaje. ¿Quién era el maestro? ¿Quién era el contenido? ¿Dónde estaba la tecnología? Esa réplica, dicen que la historia es cíclica. Con esta pandemia vivimos y revivimos esa etapa de seres humanos que en nuestro ADN está cómo empezamos a aprender. Y esa incertidumbre le pegó a las dos partes, al alumno y al maestro. Desafortunadamente, el más débil del eslabón era el maestro, porque no estábamos acostumbrados a este tipo de educación híbrida. Estábamos muy apegados a la enseñanza frontal, al escritorio, y cuando se nos presenta algo así como lo que está ahí, pues vimos la negrura, la incertidumbre, el qué voy a hacer, el estrés, el no saber si yo soy maestro, ¿por qué la máquina va a estar en mi lugar? Y este proceso de enseñanza y aprendizaje debe ir unido. Hemos satanizado a Skinner, fíjense, conductista, y muchos dicen, no, el conductismo es horrible, pero él tenía algo que hasta hoy aplica. Él decía, si los alumnos van a cambiar su conducta, entonces debe haber una buena enseñanza. Y lo hemos satanizado. ¿Y qué pasó? Como que de pronto revivió en esta pandemia, porque nos ponían a Rommel Pacheco a hacer ejercicios y los niños tenían que hacer ejercicios. Y entonces, ¿qué era eso? Thorndike, Pavlov. Fíjense, a manera de introducción, esta reflexión, el proceso de enseñanza-aprendizaje antes de la pandemia era uno, durante la pandemia fue incierto, y los que vamos a tener ahora son totalmente diferentes. Hay un parteaguas. Este ciclo que nos tocó vivir es histórico. ¿Sí? Y ahorita van a ver por qué. Es la hipótesis que yo les vengo a plantear este día. Es la siguiente. La pandemia nos dejó claro que enseñar, aprender, tiene que ser igual como el neandertal, que tuvo la técnica para hacer la lanza, pero también tuvo la capacidad para juntarse en grupo, para matar a los mamuts y sobrevivir. El asunto del aprendizaje y la enseñanza en este momento rebasó los sustentos epistemológicos, filosóficos, etcétera. Se volvió un asunto de sobrevivencia humana. ¿Por qué? Desde preescolar hasta educación superior, hasta posgrado, la tecnología educativa tuvo que entrar al quite para que el sistema educativo no colapsara. Sin embargo, el alumno se fue por un lado y el maestro se fue por otro. ¿Y por qué les digo esto? Por una simple y sencilla razón. Aprender, en el término muy amplio de aprender con H el conocimiento, tiene que ver con la curiosidad que tenemos como seres humanos. Y eso lo tiene cualquier niño, adolescente, incluso nosotros como adultos. Ahorita alguien tendrá curiosidad de saber, bueno, ¿de dónde vengo? Es algo innato de nosotros. Y eso, en este tiempo de la pandemia, fue una motivación, fue de alto impacto en los sujetos que aprenden.
¿Conocen alguna escuela de pescadores? ¿Alguna escuela de donde aprendan a bajar aguacates aquí en Zitácuaro? ¿Hay alguna academia para ir a aprender a bajar aguacates de las matas? ¿Verdad que no? Ese aprendizaje es informal. Los pescadores, hay una escuela que donde vayas, una academia, un centro y te digan, así se va a pescar. No lo existe. Es un aprendizaje informal. Pero nosotros los seres humanos, por naturaleza, estamos aprendiendo. Viene una pandemia, el sujeto sigue aprendiendo. No se quedó sin aprender. Con el maestro, sin el maestro y a pesar del maestro, los alumnos aprenden. ¿Qué es lo que colapsó nuestro sistema educativo? Y no solamente el mexicano, todo el mundo, ¿sí? Y los que tienen la oportunidad de tener cerca a niños que su desarrollo evolutivo se dio estos primeros años en la pandemia, en este momento estarán viendo que la teoría de Piaget y la teoría de Vygotsky no se sostienen. ¿Sí? La tecnología educativa tuvo que entrar, pero nos agarró fuera. Hizo que muchos maestros se jubilaran, se estresaran. Ahora hay maestros hipertensos, diabéticos, que tienen que tomar su alprazolam porque les dio ansiedad. ¿Y por qué? Si no lo venían haciendo tanto tiempo, pues porque la tecnología educativa nos rebasó como maestros y desaprovechamos algo. México en específico y varios países de Latinoamérica tienen una gran experiencia en tecnología educativa. Los seguidores de Skinner se asentaron en la Universidad Veracruzana y desde ahí generaron mucha teoría conductista, que ahora oímos conductistas y hasta nos alejamos, pero en su momento funcionó. Y un programa tan sencillo que tal vez ninguno de ustedes conoció, que salió en 1980, cuando la tecnología educativa en México se le dio auge, se llamaba Audioprimaria. Una casetera, unos cassettes de aquellos que les dábamos vueltas, un paquete de guiones y las clases de español, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales estaban en los cassettes. ¿Y por qué no se utilizó? Porque el maestro dijo que una maquinita de pilas, porque era de pilas, no lo iba a suplir a él. ¿A qué viene esto? ¿Qué pasó ahorita con la pandemia? ¿Qué le pasó al maestro? Fue muy famoso un maestro que subió en las redes, que acomodó su silla, compró su pizarrón blanco y siguió enseñando la A más X igual a C. Y empezó a enseñar álgebra como si estuviera en su salón de clase. La única diferencia es que tenía un celular en una silla y seguía enseñando. O sea, la tecnología educativa no la aprovechamos. Al igual que en los 80, la tenemos a la mano, pero no fuimos capaces de darnos cuenta de que esta pandemia nos estaba moviendo el tapete a todos. Y digo a todos, incluidos los maestros que estamos en el sistema de la educación en línea. A todos nos movió el tapete. Pero ¿qué es lo que sigue? Y aquí viene precisamente otra de mis hipótesis. Este proceso de educación híbrida que vivimos, lo tenemos que rescatar. Y a partir de ahí tenemos que generar nuestros propios procesos. Jamás vamos a regresar al antes de la pandemia. El alumno ya aprendió
que si tú estás una hora ahí explicándole por qué el término A va a pasar, si aquí estás sumando, aquí va a pasar restando, y en un tutorial de TikTok de menos de un minuto, lo ve, lo entiende y lo aplica. Y el maestro se va a llevar 50 minutos de su clase de matemáticas, va a cobrar sus 50 minutos que le van a pagar, y el alumno finalmente, allá afuera, va a conectarse a TikTok y en menos de un minuto va a ver cómo se resuelve. La educación no va a ser la misma. La educación híbrida nos mostró que la frontalidad, la educación presencial, tiene que cambiar. Pero también nos mostró que sin la tecnología no puede haber el cambio. Maestros millennials que viven con el celular, ¿qué les pasó cuando tenían que entrar a Zoom? ¿Qué les pasó cuando tenían que dejar una actividad en Classroom? Hábiles para el Facebook. Pero cuando les decían, haz un grupo en Facebook y trabaja el curso y sube actividad y sube un video, luego haz esto, haz un streaming, no podían hacerlo. Y eran maestros jóvenes, entre 25 y 35 años. Entonces, ¿qué pasó? Esas interrogantes las tenemos que reflexionar porque este momento de educación híbrida que vivimos, que ahora es presencial nuevamente, no crean ustedes que va a ser muy cómodo ni para el maestro ni para el alumno. El alumno ya aprendió a cazar el mamut. El maestro todavía quiere enseñarle a cazar el mamut. Él ya lo aprendió por sí mismo. Y mientras nosotros no tengamos la capacidad de examinar lo que nos ocurrió, entender estos procesos de cambios mentales que hubo en los alumnos. En la educación frontal, el maestro enseña, el alumno aprende. Ahora les puedo asegurar que el alumno le enseña al maestro en cuestiones tecnológicas. ¿Sí? El hecho de que nos amparemos en la idea de que somos migrantes digitales no nos permite de manera ética decir, no puedo trabajar en este momento porque no me tocó. A mí no me enseñaron eso. No. Haz de cuenta que tienes a un enfermo ahí que lo vas a operar y no puedes decir en ese momento, no puedo operar porque no me enseñaron en la facultad de medicina. Tenemos niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Son seres humanos. Una casa la echas, la haces mal, la desbaratas, la tiras y la vuelves a hacer. Pero ¿y ese joven? ¿Y ese niño? ¿Y ese preescolar? ¿Y ese alumno de la maestría? ¿Y ese alumno del doctorado? Ya lo echaste a perder. ¿Cuándo lo cambias? Entonces tenemos que reflexionar atinadamente, nuestro rector hoy lo decía, la cuestión de los valores, de las actitudes. Esta educación híbrida llegó para quedarse y tenemos que aprender a vivir con ella, así como estamos aprendiendo a vivir con el COVID. Y esta es una línea muy clara, y aquí viene mi otra hipótesis, ¿sí? De que aunque hablemos de educación presencial, el Inter no se va a ir. El Inter quedó. Fue como el virus se pegó. Está en el ADN de los alumnos. Entró a su proteína. Si nosotros no lo entendemos, no podemos avanzar en el proceso educativo porque
¿Lo que está en línea sigue en línea? ¿O alguien ya quitó todo lo que está en la línea? Ahí sigue. Semipresencialmente va a seguir ocurriendo, no formalmente, pero sí les voy a decir cómo. Aquí, por ejemplo, yo ahorita estoy bla, 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 pero tener aquí a un grupo de alumnos de secundaria, ese bla, bla no los va a convencer. Se van a salir, van a sacar su celular. Y si yo les digo que este Excel se trabaja acá, ellos van a buscar un tutorial de menos de 1 minuto y van a saber qué hacer con las tablas. Y yo apurado aquí enseñándole lo que leí en el libro, según yo, no. ¿En qué momento entra entonces? Cuando ellos no necesiten de la presencia de nosotros, sino que requiera nada más la tecnología para aprender de manera informal. Y eso nos pega a todos, a las universidades presenciales, a las universidades en línea, ¿sí? Una experiencia que me acaba de pasar con un grupo de alumnos, mientras yo les decía en mi videoconferencia y les mostraba, ellos estaban más adelantados, tenían un software que yo ni siquiera conozco. Y eso que estamos en educación en línea. Y de pronto le dices a alguien que está haciendo una investigación, oye, en el vivo ya tiene para hacer el análisis de TikTok. Y se quedan viendo y te dicen, ¿y qué es en vivo? O sea, a los investigadores también les pegó, porque los softwares que ahora hay para investigar no son los mismos aquellas de las tarjetitas que metíamos en los años 70 para ver cómo salió el cuestionario. No, en todos los ámbitos. Entonces, esa semipresencialidad se va a quedar de manera informal. Los vamos a tener aquí sentaditos, los vamos a tener en la videoconferencia, pero van a apagar su cámara y se van a meter a ver si lo que dice el doctor es cierto y se van a dar cuenta que hay 100 tutoriales en YouTube sobre lo que él está diciendo y está viendo 1 hora en una videoconferencia y allá está en 9 minutos. Y se va a salir de la videoconferencia, se va a dejar allá como que está, pero lo va a hacer por otra parte. ¿Sí? Entonces, esta parte es muy importante. Yo aquí les estoy diciendo no solamente lo que está pasando, lo que ya pasó, sino lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. El alumno va a estar físicamente, pero va a ser semipresencial porque él por su lado va a investigar, porque ya vio que así aprende mejor. ¿Sí? Y ojo, porque entonces aquí viene la cuestión de los ambientes globales, ¿sí? Nos dimos cuenta que los famosos estilos de aprendizaje, los famosos estilos de enseñanza, también colapsaron. Y antes se decía, con mucha pompa, el uso pedagógico de las TIC. ¿Y qué pasó con el maestro? La pedagogía no encaja con el maestro es adulto. Ahí tiene que entrar la andragogía. Y el maestro tuvo que aprender. ¿Por qué? Porque miren, aquí 5 cuadros adelante va el alumno y nosotros vamos acá. Y estamos tratando de alcanzarlo. Esa es la verdad. ¿Sí? Entonces, si nosotros seguimos pensando que porque ya es presencial voy a regresar a mi GIS y a mi pizarrón, no podemos aterrizar. ¿Qué es lo que ocurrió? Que de pronto rescataron a Tolman, a Skinner, algunos hasta como Rommel Pacheco, hasta Pavlov se fue con el estímulo-respuesta, 1902. Entonces, tenemos una gran historia en la pedagogía y en la didáctica, y es rescatarlo para poder aplicar lo que nos pueda servir para que la mente de esos niños realmente aprenda.
porque ya nos dimos cuenta que pues, la cuestión es de la mente. ¿Sí? No tan mal estaba Vygotsky cuando hablaba de pensamiento y lenguaje, nada más que está desfasado, porque ahorita un niño te hace una seriación y no ha cumplido los 3 años, cuando él decía que era hasta los 5. Los niños hacen lectura digital ahorita, y los teóricos con Gómez Palacio decían que era hasta los 5 años. Piaget nos hablaba de equilibrio y acomodación, experimentó con sus hijos, pero con estos niños de la pandemia vemos que no ocurre lo que ocurrió con los hijos de Piaget. Entonces todo cambió. ¿Se dan cuenta? Hay que tener cuidado porque tampoco podemos casarnos con una teoría o con un teórico, porque lo que ahorita necesitamos es eso negro que vimos en la primera diapositiva, pues nos toca resolverlo. Somos maestros, sea un infante, un adolescente, un niño, un adulto. Hay un proceso de enseñanza y hay un proceso de aprendizaje. Finalmente, cuando nosotros entramos a Facebook, la mente de nosotros está en funcionamiento. Los dedos. ¿Y qué pasa con el niño? ¿Qué pasa con el adolescente? ¿Qué pasa con el alumno de posgrado? Ya no de posgrado, de postdoctorado. ¿Qué pasa cuando estamos trabajando esto? Pues tenemos que ir rescatando lo que nos sirva y no estar pensando, esta teoría está obsoleta porque a lo mejor hay algo que en este momento es válido. ¿Sí? Se trabajó el aprendizaje vicario como no tienen idea. ¿Y quién de ustedes sería capaz de decir ahorita, yo soy neoconductista? Les daría miedo, ¿verdad? Pero ¿a poco no todos mandaron por WhatsApp, pidieron tareas por WhatsApp? ¿A sus hijos no recibían sus tareas por WhatsApp? En la tele no les ponían, pues eso es aprendizaje vicario. Y eso es neoconductismo. Cuando empieza la capacitación de los maestros de primaria en México en la década de los años 30, ¿cómo creen ustedes que era? No era con televisión ni con computadora. Allá en la montaña se reunían en una mesa, prendían un radio de pilas y ahí se sentaban 3 o 4 maestros rurales y así se capacitaban. El uso inicial de la tecnología educativa, ¿sí? Ahora, con todo el adelanto que tenemos de la neurociencia, la neurobiología, pues no podemos quedarnos pensando, ya somos presenciales, ya, a ver, siéntense. Y los muy de la socioformación, que el trabajo en equipo y esto, pues el alumno ya se dio cuenta que si Pedrito a fuerza quiere que se haga eso porque es el líder del equipo y él ve que en YouTube le dice el tutorial que no es así, él no va a obedecer lo que dice Pedrito porque lo está viendo. Entonces, todas estas teorías entran en contradicción, ¿sí? Y eso, por una parte, es bueno porque toda crisis lleva a grandes cambios. Y este momento de crisis educativa, pues es precisamente para que nos demos cuenta que no podemos seguir manejando lo que había antes de la pandemia. Ahora tenemos que hablar de ambientes de aprendizaje, pero globales. Hay que considerar todo, no nada más el aula. Y los que estábamos en la parte virtual, ya no nada más considerar a Moodle y a la plataforma y el correo. No, aparecieron nuevas cosas. Hay una técnica que utilicé y me dio mucho resultado. Tertulias por WhatsApp. Tertulias, tardes de tertulia por WhatsApp.
¿Por qué? Porque el hecho de que esté la tecnología no nos va a suplir. Y eso lo decía Skinner mismo. La máquina no va a suplir al hombre, pero cambia nuestra función. Ahora ya no somos el maestro en línea, ni el maestro presencial. Esto que ahora el alumno va allá y yo aquí, la única manera que tengo de alcanzar esos 5 bloques que me separan de él no es brincando, porque me voy a caer y me voy a terminar en el hospital. ¿Qué tengo que hacer para alcanzarlo? Me tengo que volver un arquitecto. Arquitecto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y voy a usar toda la tecnología para el servicio de la educación. Pero yo tengo que examinar, entender el proceso y a partir de ahí generar mis propuestas. El alumno tiene que aprender y yo tengo que enseñar, pero ya no como maestro, sino como un arquitecto. El que estaba acostumbrado a que le llegaba el correo y que abría su foro, abre su plataforma, sube su tarea o pone en Classroom o Schoology o cualquier plataforma, en este momento no le va a funcionar. Tiene que ser un arquitecto. Tiene que idear cosas. Desde el correo. ¿Sí? Idear cosas desde la neurodidáctica para que en un correo el alumno ponga a trabajar su cerebro. En un foro ya no nada más son las palabras. Ahora hay que poner otras cosas. Hay que poner TikTok. Hay que mandarlo a Instagram. Hay que mandarlo a un grupo cerrado ahí a LinkedIn, si es de posgrado. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Pues regresar a la didáctica antigua y pensar no en la educación de hace 100 años, ni la de hace 2 años, sino ir pensando en la educación incierta de los próximos años. Eso es lo que hay que hacer. Y para eso necesitamos una didáctica nueva. La que está nos ayuda, podemos rescatar de aquí, de allá, pero los sujetos no son los mismos. ¿Sí? Ustedes no me van a dejar mentir. ¿Cuántos maestros durante la pandemia optaron por jubilarse, pedir permiso sin goce de sueldo, con tal de no estar lidiando con las TIC? Y el objeto de estudio sigue siendo el mismo. Lo que trae una currícula, pero al alumno ya no le satisface. El alumno ya aprendió a cazar el mamut solo. ¿Sí? Y eso que trae en la currícula de contenidos no le es suficiente ya. Él lo va a seguir buscando. Así como que el que le gusta pescar y se para a ver cómo pescan y empieza a pescar él hasta que se vuelve un experto, así el alumno lo va a hacer por su lado. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Darle la arquitectura para que usemos el método que vaya allí al 6, no al 5, ni al 4, ni al 3, ni al 2, ni al 1. Tenemos que buscar el método del 6, o sea, ir adelante del alumno. ¿Por qué? Porque el espacio cambió. Aquí puede estar el alumno, puede estar oyendo, pero no entendiendo y pensando lo que me dice el maestro no es cierto. Y puedo ir al baño, ¿sí? Va al baño, abre su celular. Lo dije, está loco el maestro. Viene, se vuelve a sentar. ¿Qué pasó? Está 6 pasos adelante de nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender que el espacio cambió. Ya no podemos hablar, es que hay un ambiente áulico y un ambiente virtual. No, hay un ambiente global de aprendizaje. Aprende en el baño, aprende en la cocina, aprende en el cine, aprende donde quiera. ¿Sí? Y esa temporalidad nos está pegando. Y nos pega porque ¿a quién le agrada que sus alumnos lo estén cuestionando, no le hagan caso o que siempre le digan, es que hay esto,
es que usted lo que dice, pero también hay esto. Y pues a muchos no nos gusta, ¿verdad? Porque no sabe, bueno, ¿cómo va a saber más el alumno que yo? Y entra el ego. Aquí lo que tenemos que hacer es ser el arquitecto, utilizar todos los materiales y estar pendiente. Fíjense algo curioso. Twitter. Dicen que puro chisme. Me dediqué a hacer una investigación así muy experimental en Twitter. ¿Cuántos hay que se dedican al campo educativo y al campo de la enseñanza en Twitter? Todos pensamos que es pura vacilada. No, hay sociólogos, hay médicos, gente que a través, y se arman los hilos mundiales, ¿sí? Sobre temas de sociología, sobre temas de medicina, sobre temas educativos, ¿sí? Y nosotros pensamos que ¿para qué voy a tener Twitter? Esos materiales los tenemos que rescatar, ¿sí? El equilibrio y la acomodación están muy bonitas en el libro, pero en la realidad ya no nos funcionan. Y si queremos esos 6, llegar al 6, no nos queda otro remedio que ir haciendo nuestros cambios y haciendo nuestros ajustes. ¿Qué es lo que más nos pega? Y aquí viene mi otra hipótesis. Al ser el aprendizaje móvil, la enseñanza dejó de ser estática. La enseñanza tiene que ser móvil. La enseñanza migró, cambió. Y le pegó tanto a los millennials, a los nativos, a los no nativos, a todos. ¿Por qué? Porque ese ir y venir presencial o no presencial, o híbrido o no híbrido, hizo que los aprendientes de cualquier edad, desde 6 meses de nacido hasta 60 que está haciendo un postdoctorado, pues les pegó. Ya se dieron cuenta cómo aprenden, que el tiempo y el espacio no existen en el aprendizaje. Y entonces aquí la famosa ley de Einstein, también, ¿qué pasó? ¿No? Y pues si hay un aprendizaje móvil, tiene que haber una enseñanza móvil. Porque entonces no van a ser 6, van a ser 10, 20, 30, jamás los vamos a alcanzar. Y esa es la parte más difícil porque el maestro no es como que hoy le voy al equipo de fútbol de Zitácuaro y mañana le voy al de Morelia. No se puede cambiar de camiseta porque los saberes los traemos impregnados. Necesitamos sacudirnos. Necesitamos, ¿sí? Por una parte, escuchar lo que tenemos que hacer para que los alumnos de todos los niveles aprendan. Esa es la finalidad, que aprendan, ¿sí? Y los alumnos y los maestros requieren en este momento una serie de habilidades. Necesitan conocimientos, destrezas, y ninguno de los que estamos inmersos ahorita en el campo educativo puede regresar a la normal a decirme, oye, vuelve a darme la normal porque ahorita con la pandemia todo cambió. Ni tampoco van a encontrar un curso en internet que les diga cómo enseñar ahora después de la pandemia. Van a empezar los libros, los resultados de las investigaciones, pero nos corresponde hacer la innovación didáctica. Ahí está el meollo del asunto, en la didáctica. ¿Cuál vamos a ocupar? Una didáctica también que vaya de acuerdo al aprendizaje móvil. Ahora tenemos que estar pensando en una neurodidáctica, en un neuroaprendizaje, en una neuroenseñanza. ¿Por qué? Porque cuando el alumno se quedó solo y utilizó las TIC, utilizó la mente. No utilizó
tanto el cuaderno, la hoja, el pizarrón o las famosas salidas al campo que se hacían para ver cómo están las plantas y los animales en vivo. No se podía, pero ya sabe hacer recorridos virtuales y tiene juegos. La gamificación aquí entró, nos guste o no, y nos está pegando. Entonces, todo esto es un rehacer de nuestra vida como docente. No hay vuelta. Y pues de una enseñanza que ya en los libros le decía al alumno, oye, imprime esto y mañana lo entregas. Tienes que investigar este blog o tienes que entrar a National Geographic, sacar esto. De pronto se encontraron que todo era tecnología. Y ahora salón de clases nuevamente. Y entonces dicen, no, ahora vamos a darle uso didáctico a las TIC. Están los alumnos en todas las aulas, en todo el mundo. Y esto que ocurrió acá no es privativo de nuestro país, ni de Latinoamérica, es de todo el mundo. Es algo así como el despertar árabe. Nada más que aquí es el despertar de la mente humana para aprender, ¿sí? Y las formas y los dispositivos didácticos que utilicemos, pues tienen que ser ad hoc, porque de lo contrario, los 5 cuadros se vuelven 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Una manera muy fácil, y se los dejo de tarea. Quienes tengan vecinos, familiares, y tengan niños o niñas alrededor de los 3 años, ¿sí? Traten de ver qué hacen con los números y qué hacen con los colores. Vygotsky decía que eso se hacía hasta los 5 años. Y ustedes como si nada, pónganles un montoncito ahí de colores a ver qué hacen, cositas de colores. Y luego reflexionen lo que va a ocurrir con ese niño o niña y entonces se van a dar cuenta que la didáctica de mañana es totalmente diferente a la del antes de la pandemia. De lo contrario, pues estas nuevas generaciones van a ser generaciones que van a decir la escuela no sirve para nada. ¿Sí? Porque su mente de ellos ya aprendió a cazar al mamut. Y nosotros queremos seguir dándole la lanza. ¿Sí? En este proceso, que es lo que a muchos nos pegó de la presencialidad y semipresencialidad, el trabajo en línea, tiene también su, pues no un problema, pero tiene que hacerse una adecuación. La educación semipresencial ya vimos que es algo que quedó y va a existir, aunque no se diga que está. El alumno va a aprender por su lado, con o sin el maestro. Pero, y aquí viene lo más importante, ¿qué pasa con nosotros, los que nos llamamos profesores online? Nosotros no estábamos en la cuestión semipresencial, estábamos el trabajo en línea en puro. Pues las plataformas ya no son suficientes. El correo ya no es suficiente. Esos dispositivos didácticos se tienen que ir implementando y tenemos que empezar a hacer arquitectura. Nos vamos a volver una especie de diseñadores. Vamos a regresar a los inicios de la tecnología educativa con Bernstein, ¿sí? Malcolm, aquellos de los años 70. Y el aprendizaje ubicuo, que va muy unido con el aprendizaje móvil y la enseñanza móvil que hay que crear porque no existe y nos seguimos resistiendo a que aparezca, pues el aprendizaje ubicuo tiene su contraparte, la enseñanza ubicua.
Va a haber una enseñanza formal, pero también va a haber una enseñanza informal. Porque al alumno a lo mejor le dices, a ver, miren, este es un problema, así se resuelve de acuerdo al libro. Ahora busquen ustedes en Instagram cuántas formas de resolverlo hay. Instagram no es presencial, es en línea, pero se lo estás diciendo a un grupo de alumnos que están sentados como ustedes. O sea, si hay aprendizaje ubicuo, tiene que haber enseñanza ubicua. No le podemos dejar toda la carga al alumno. Tampoco podemos decir, no hay problema, el alumno ya aprendió a cazar al mamut, pues que lo siga cazando. Yo aquí sigo dando mi clase aquí. No, no por ahí va. Tenemos que buscarle la otra parte. Enseñanza y aprendizaje son dos procesos que deben ir unidos. ¿Sí? Y en este momento de la pandemia lo que pasó, que el aprendizaje se adelantó y la enseñanza se atrasó. Y tenemos que hacer que vayan a la par, porque así ha funcionado la humanidad. Esto no, esta crisis que tenemos es la misma crisis que hubo cuando Pestalozzi dio sus ideas. Es la misma crisis que hubo ahí en la Primera Guerra Mundial y aparecen las famosas escuelas nuevas, ¿sí? En Inglaterra, en Francia, todas ellas eran disidentes. Siempre una crisis crea nuevas ideas y eso es lo que tratamos de en esta charla hacer ver. De que si hay un aprendizaje, tiene que haber una enseñanza. Si hablamos de aprendizaje móvil, debe haber una enseñanza móvil. Si hay un aprendizaje ubicuo, ¿y por qué no hay enseñanza ubicua? O sea, alumno y maestro son dos elementos del proceso educativo indisolubles. Tienen que ir en la misma línea. Y aquí viene lo que nos cuesta más trabajo. Y nos cuesta, y lo digo incluso por mí. ¿Sí? Y se los voy a platicar porque pues, es un claro ejemplo de lo que nos ocurre cuando nos enfrentamos a la tecnología. Yo preparé el formato de mis diapositivas y me compré una iPod que tenía el programa, pero la persona que me lo vendió me dijo, nada más que tenga cuidado porque es diferente a las otras. Ah, no hay problema, en media hora yo termino mis diapositivas. Me dieron las 2 de la mañana y el sistema operativo yo no lo conozco y no pude yo armar mis diapositivas. Y soy profesor en línea, manejo Instagram, Twitter, etcétera. Entonces, esto es algo que nos pega a todos. Pero eso no quiere decir que le voy a tener miedo a la tecnología y que yo ya no voy a enfrentarme a ello. No. Hay que entender que las redes sociales están. Tenemos que entender que la televisión, Netflix no se va a ir. HBO Max tampoco se va a ir. Pero, ¿qué usamos de Netflix para la educación? De HBO Max, ¿qué usamos para la enseñanza? ¿Qué usamos de ello para el aprendizaje? En la página web, solo Wikipedia, ¿qué usamos de las páginas web? Y de los celulares, ¿qué usamos de los celulares? Esta hipótesis que una didáctica junto con una tecnología educativa nos pueda ayudar a volver a emparejarnos con los alumnos, pues es la idea central de esta charla, ¿sí? Pero, ojo, ¿sí? Redes sociales, no todos nos atrevemos a entrar a ellas, ¿sí? TikTok, alguien diría, no sirve para nada. No sé si se pueda poner el video del TikTok y vamos a ver un ejemplo de unas clases que se dan de Excel en unos videos cortos. Ahora vamos a ver.
Ahora vamos a ver los minigráficos. Estos están en la pestaña Insertar. Minigráficos pueden ser de línea, de barras o de pérdidas y ganancias. En este caso vamos a seleccionar la información de manera horizontal y te la voy a ubicar en la línea donde tengas tu cursor. Haz de cuenta que el minigráfico te lo pone solo en una celda. Cuando ya tienes un minigráfico, te abre un nuevo menú de minigráficos donde puedes cambiar el tipo de gráfico o poner puntos, medios, negativos. Puedes cambiar el color del minigráfico, puedes cambiar el grosor de la línea y yo te recomiendo que para un minigráfico se aprecie mejor, hagas el alto de la fila un poquito más grande. Lo más maravilloso de un minigráfico es que se corre como una fórmula. Espero te haya gustado el video. ¿Cuánto duró? Ese es el uso de la tecnología educativa. Pero ¿qué pasó con nosotros? Que igual que los maestros del año 80, agarraron su maquinita, su reproductor y dijeron, no, esto no. ¿Sí? Yo sigo dando mi clase con mi GIS, con mi pizarrón. Entonces tenemos que ir pensando en que no va a ser igual. ¿Sí? Y esta es una prueba. Ahí está el link, entren ustedes a TikTok y vean cuántas vistas tiene. Y vean los comentarios que ponen los alumnos en vivo. Porque eso se comenta en vivo. ¿Sí? Esto es TikTok. Vámonos a ir a este ejemplo. Este es un poco más. Son, creo que como 45 videos. Claro, aquí hay que ser arquitecto. Ya no puedo ser el maestro tradicional de que planeo mi clase, ¿sí? Ahí está el link para el que quiera ver que sí es posible trabajar las redes. Facebook. La Ibero tiene un grupo de investigadores y a través de ese grupo de investigadores se hace investigación, se presentan libros, se hacen charlas, conversatorios, coloquios y todo el mundo aprende ahí. La Ibero fue una de las, como otras instituciones de educación superior, que se dio cuenta que Facebook era un buen camino para este aprendizaje móvil, para esta enseñanza móvil, para este aprendizaje ubicuo, para esta enseñanza ubicua. Y ahí está. Aquí tenemos Instagram. Clases de matemáticas en Instagram. ¿Cuándo se había oído? Ahí está. Ahí está, búsquenlo y ahí van a ver que existen. Y no solamente son unas, ¿eh? Yo el otro día me di así nada más por curiosidad, encontré 87 maestros que dan clases de matemáticas en Instagram. Y las vistas, no tienen ustedes idea de cuántas vistas tienen. Y comentarios. Y hay en Twitter. Y los hilos están larguísimos. Y tú dices, no, pero si Twitter es para cuestión de mercadotecnia, para que yo me posicione. No, ahí está la prueba. Estos son los ambientes globales de aprendizaje que no se van a ir. Y si nosotros pensamos que WhatsApp, clases que se dan en WhatsApp. Les digo, yo hice un experimento que lo llamé yo tertulias metodológicas los sábados a las 5 de la tarde. Y tuve una audiencia como no tienen ustedes idea. LinkedIn, un grupo más cerrado para profesionales, pero que también trabajan el aprendizaje y la enseñanza. ¿Sí? Ya vamos cerrando. Yo creo que aquí ya se dieron cuenta que una hipótesis final es que aprendizaje y enseñanza tienen que ir juntos y que tenemos que emparejarnos y que la enseñanza y el aprendizaje formales e informales ya se juntaron.
y ya el problema es la escolarización o no escolarización. Ya sea aula virtual, aula física, lo que sea, tenemos que ir pensando en la mente. ¿Con qué hace el niño de 3 años su conglomerado? Un año antes que lo que predijo Vygotsky. ¿Con qué hace el niño su seriación 2 años antes de lo que dijo Piaget? ¿Por qué el niño lee 3 años antes de lo que dijo Margarita Gómez Palacio? Y eso no ocurría antes de la pandemia. Pero los niños que estuvieron 2 años encerrados, lo hacen. No me crean, investiguen con su familia, con sus amigos. Hagan ese pequeño ejercicio y van a ver. Nuestra lengua materna es el español. Hagan la prueba con esos niños a ver qué están haciendo con el inglés. En los videos que ven en YouTube. Si no recurrimos a esto, nosotros pues nos vamos a ir alejando hasta que yo llegue un momento que yo me quede acá y el alumno allá. Total, yo mañana me jubilo, el alumno hay que se quede, que siga aprendiendo a cazar mamuts. ¿Sí? Para eso pues requerimos saberes, habilidades, necesitamos ser más humanos, menos maestros y más seres humanos. Eso es lo básico. La didáctica y la tecnología están muy bonitas, pero si no nos ponemos en el plan de que el alumno es un ser humano, no podemos hablar de un desarrollo. Y pues también a tener en cuenta la accesibilidad, que es algo que nos pega también, porque no somos Israel, no somos Noruega, ni Finlandia, pero pues podemos crear nuestra propia metodología. ¿Por qué vamos a esperar que vengan los chinos a decirnos cómo se hacen las cosas? ¿Por qué vamos a esperar que vengan los ingleses a decirnos por cómo se hacen las cosas? Nosotros podemos generarla, ¿sí? Nos pesa mucho ese tratado de Bucareli que dice que los mexicanos no pueden hacer nada hasta pedirle permiso a Estados Unidos. Ya dejemos de pensar así y hagamos nuestras propias teorías, ¿sí? Y pues a manera de conclusiones, yo lo que les diría es que el proceso de enseñanza-aprendizaje del mañana es totalmente diferente, ubicuo, móvil, incierto. A veces no lo vamos a entender, a veces vamos a ser necios como yo fui con mi maquinita, ¿sí? Pero la informalidad y la formalidad educativa llegaron para quedarse. Y no hay vacuna contra eso. Ni que les pongan 5 dosis a los alumnos, les vamos a quitar el aprendizaje informal. No hay vacuna. No es COVID. ¿Sí? Entonces, el aula virtual, física, ahí está. Nosotros somos los que podemos hacer el cambio. Y eso está en nuestra mente. ¿Sí? Y diría un educador ahí de la escuela nueva, también en el corazón. Pues espero que esta charla les haya servido de reflexión para que entendamos todos, incluido yo, con la experiencia que viví hoy, de que esto ya cambió. Y si no voy, nunca voy a alcanzar al alumno. ¿Sí? Hoy lo viví en experiencia propia y yo creo que alguno de ustedes tendría alguna anécdota igual por comentar de lo que nos ocurre con esto de la tecnología. Les doy las gracias a todos los que estuvieron de manera presencial y virtual en esta charla, esperando que se hayan llevado un poquito de la idea de la innovación. Muchas gracias y tengan una excelente tarde. Doctor, nos vamos a permitir leer los comentarios que tenemos en línea. ¿Hay por ahí alguna pregunta? De parte de Juan Sandoval dice, ¿no cree que la educación en general está luchando contra una corriente de facilismo y mediocridad que avanza a pasos agigantados? A veces se siente nada contra la corriente. ¿Cómo superar esa frustración?
Creo que la última diapositiva era muy ilustrativa. Ser más humanos y menos maestros. Porque finalmente el alumno es un ser humano. Hay que tener una educación humanista. No pensar en el sujeto que si pasa voy a cobrar. No pensar en los 30 alumnos que con ellos me van a pagar mi quincena, sino pensar en ellos como seres humanos. Y pensar dentro de 30 años qué va a ser de ellos. ¿Me los voy a encontrar de taxista, de paletero, de ingeniero o de qué? Y sí es cierto, a veces uno se frustra, pero acá está, en la mente. Por eso la neurotecnología, la neurociencia va hacia la mente, cambiando la mente. Ya vimos que Vygotsky le falló. Mente y pensamiento y habla no van tan unidos como pensamos, ¿sí? El alumno nos puede decir una cosa ya sentado, pero sale, se va allá afuera, entra a YouTube y ve un tutorial de 3 minutos, regresa, se sienta, su pensamiento no va de acuerdo al habla, ¿sí? Eso es lo que, y tratar de, pues somos humanos. Yo me sentí frustrado a las 12 del día, no terminaba por mi necesidad de que en media hora puedo con un sistema operativo que nunca había manejado, y ahí están las consecuencias. Entonces, es normal, pero hay que superarlo. Federico Lorenzo nos dice, ¿cómo sigue visualizando el panorama para las comunidades de México que no tienen internet en sus comunidades? ¿Qué puede decirnos del retraso en esos lugares al quedarse sin maestros por la pandemia? Yo fui maestro rural en la Sierra de Puebla. No había luz, caminaba yo 17 kilómetros. La montaña, caía nieve. Y algo que aprendí ahí es que el maestro se hace allá. No se hace en la ciudad. No se hace en el salón con clima. El maestro, su prueba es ser rural. Cuando me ha tocado ir a eventos, yo primero digo profesor normalista, egresado del doctorado de la Ibero, pero primero digo que soy profesor normalista. Hay mucho que hacer con esos niños, pero es cuestión de la mente del docente. Para este maestro hay que ingeniarnos. Yo me acuerdo que en audioprimaria un día llegó mi supervisor a la hora del recreo y vio a los muchachos. Yo tenía cuarto, quinto y sexto trabajando ahí en cada grupito. Yo era bidocente. Y llega y entra y les dice, buenos días, niños, ¿por qué están aquí? Están castigados. El maestro Florentino los castigó. ¿Por qué están aquí? Estaban con audioprimaria, estaban escuchando sus audios. No, le dice una niña. Estamos haciendo la tarea porque es recreo, ¿por qué no salen? Él lo que quería era hablar conmigo y sacar a los niños. Es que hasta que terminemos salimos. Y me dice el inspector, oye Florentino, tú manejas eso. Sí, le digo, excelente. Es conductista, pero da muy buen resultado. Digo, los niños escuchan la parte histórica, oyen hasta el ruido de los caballos, como las novelas de Calimán de aquellos tiempos, y se emocionan. Digo, oyen el ruido, el cantar de los pájaros, el ruido del mar, en naturales se emocionan. Yo en el momento que quieran se van. Dice, pues, si hago un recorrido en toda la zona, si acaso habrá 2 que usen audioprimaria. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer aquí cuando tenemos todo adverso, ser arquitectos y estar pensando qué puedo usar para que esos alumnos que están en desventaja, si no bien alcancen al que está aquí en un aula climatizada y que lo traen en carro, pero sí pueda aprender lo básico, y eso sí lo podemos hacer. Pero eso se necesita algo que decían en la escuela, decía Freinet, dice, el maestro requiere de vocación. Y un psicoanalista decía, hay que jugar a ser maestro para después ser buen maestro. Entonces, yo creo que esto es de hacer. Yo invito al maestro que no le tenga miedo. Hay muchas oportunidades en el campo, aunque no haya internet. Hay maneras inventivas para sacar a esos alumnos
y que aprendan, que eso es lo básico. Nosotros nos vamos a ir, pero ellos se quedan, se casan, tienen hijos, siguen, la especie humana sigue. ¿Y qué hacemos nosotros por ellos? Casas de cartón que se las tira el viento. Por eso les digo, pensemos ser un poco menos maestros, más seres humanos. Pensar en el alumno como ser humano, no como alumno que le voy a enseñar. ¿Sí? Eso sería lo que yo le respondería, que use lo que está a su alrededor. Doctor, su exalumna Nidia Olvera, desde Zacatecas, le dice: excelente conferencia, doctor Briceño, gracias por la invitación, lo aprecio y admiro. Silvia Gutiérrez me dice: mi reconocimiento, doctor, un tema que ha impactado sin duda en la práctica docente y en el proceso de aprendizaje. Claudia Elizabeth, agradezco infinitamente la invitación, doctor Briceño, como siempre, excelente ponencia. ¿Tenemos alguna pregunta de parte de nuestros asistentes? Adelante, por favor. Bueno, ok. Listo, buenas tardes, doctor. Una conferencia igualmente interesante, coincido con los comentarios. Mi pregunta va más hacia el tema de la investigación educativa y cómo se están utilizando hoy herramientas que precisamente surgen de la tecnología como el Big Data, los algoritmos, el Internet de las cosas, algunos elementos de la famosa industria 4.0 que nos están generando muchos datos sobre el ser humano, sobre nuestras actividades. ¿Cómo cree que se puedan ¿Qué cree que le puedan aportar a la investigación educativa justamente para lograr esta personalización en el proceso educativo del cual hablaba en la última parte de la presentación? Yo siento que hay mucho que aportar, pero hay que tener cuidado. Cuando manejamos datos, Big Data, estamos hablando, es como el análisis que pueden ustedes hacer de Viridiana y sus clases de Excel, ¿sí? Big Data te daría datos crudos, ¿sí? Pero hay, por ejemplo, Watson, ¿sí? La inteligencia artificial que maneja la IBM de Watson, es muy interesante porque no solamente te da el dato bruto, sino que también te da la percepción emocional del sujeto. Ahora, IBM está muy caro, pero una licencia de Atlas TI que vale 150 en mercado libre, ahí puedes analizar tus datos y verlos desde una manera menos técnica y un poco más humana. Un ejemplo, alguien pone un comentario en TikTok o en Instagram y uno recopila todos los comentarios, los mete en un Word, metes al software, cualquiera que sea, desde el más sofisticado hasta el, ¿sí? Y vas sacando las categorías y te vas dando cuenta en esas categorías qué es lo que hay aparte del dato. La gráfica va a estar ahí, tras del dato. Eso no te lo da el software. Eso lo tienes que ver tú, con una mirada diferente al tecnólogo, al matemático. Porque si lo ves nada más desde el lado de las matemáticas, sería un poco sesgada. Entonces, para poder llegar al humanismo hay que ver la otra parte. La parte que no te dice la gráfica, pero sí te dice el texto. Lo que escribe el alumno en Twitter, lo que escribe en Instagram, ¿sí? Incluso el análisis del video, en vivo te analiza el video. Y te dice, este alumno está en posición de un suicidio. Esta alumna está sufriendo acoso sexual en alguna parte. O sea, es muy interesante, lo podemos aprovechar y pues quien lo pueda manejar y tenga acceso a ello, adelante. Yo recomiendo mucho este sistema de la IBM de inteligencia artificial.
¿sí? Watson, buenísimo. Claro, no está al alcance de muchas personas, pero alguien que está como el maestro que decía en el campo, ¿qué puede hacer? Tiene celular el maestro, se sienta y graba la entrevista con el alumno, la transcribe, la analiza, la categoriza y ahí se va a dar cuenta de cosas que dijo el alumno que no pensaba que lo dijera. ¿Y qué necesitaste? Tu celular nada más para grabar la plática. Es muy interesante, es muy bonito y es una buena vía para ir personalizando eso, dejando un poco de lado la gráfica y más a lo subjetivo. Y sí, tienes toda la razón, es un muy buen camino para esta educación más humanista, menos algorítmica. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? Doctor, estamos muy contentos y orgullosos de que forme parte de la familia UNICEPES. Muchas gracias y excelente tarde para todos. Un aplauso, por favor, para el doctor. Gracias.